Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Punto Medio. El día de hoy vamos a analizar una película que a mi carnal y a mí se nos hizo muy interesante porque nos muestra el viaje hacia nuestro interior, y me refiero a la película de El astronauta. ¿Quieres conocer un poquito el simbolismo que esconde detrás de esta película y la relación que hay con ese viaje interior? Quédate, no te vayas, escucha completo el episodio porque de eso vamos a estar hablando. Carnal, ¿cómo estás? Carnal, muy bien. Fíjate que sorprendido porque una gran película. Yo la estaba viendo y en muchas ocasiones hacía pausa, me detenía, reflexionaba. En algún momento también incluso por ahí te hacía sentir emociones. La verdad, una gran película. Siento que aporta mucho a nivel terapéutico, a nivel espiritual, a nivel emocional. Y pues encantado de que la estemos analizando, carnal. Igualmente, carnal. ¿Por qué el viaje interior, carnal? Fíjate que me parece bien interesante cómo este personaje, este astronauta, toda su vida había tenido como la inquietud de conocer algo más allá de la Tierra, ¿sí? Incluso su novia primero, luego esposa, ella ya sabía que él tenía este ímpetu. Entonces, cuando él sale, cuando él se va, cuando se encuentra con este personaje de la araña, a quien también bautiza, y le empieza a hacer recordar experiencias de su pasado, empieza como a detectar sus verdaderas intenciones cuando hablaba con su esposa, o sea, le ayuda a tomar conciencia a través de este tipo de elementos. Entonces, prácticamente todo eso a lo que él se enfrentó estando en el espacio es un viaje al espacio interior, carnal. Al espacio interior. La araña, ahorita que tocas ese tema, creo yo que al principio se muestra como algo amenazante. Sí. Él trata de huir de ella, incluso por ahí sanitiza el espacio para que pueda estar limpio de cualquier bicho y de cualquier cosa extraña, pero nos damos cuenta que la araña únicamente la ve él, únicamente la observa a él. ¿Qué es lo que ocurre en este aislamiento? Cuando él está en la nave espacial, está completamente solo, a lo mejor pues se enfrenta a situaciones distintas a las de estar en la Tierra, y aunque los astronautas son personas que practican constantemente, hay algo que cambia, y dentro de este cambio empieza a haber, como tú lo comentaste ahorita, un contacto con el interior. ¿Qué representa esa araña, carnal? ¿Por qué se presenta como forma de araña aquello que de pronto le busca ayudar? Claro, fíjate, se vuelve bien interesante porque la araña puede representar la parte más sabia de él mismo. O sea, definitivamente la araña estaba conectada con él, porque llega un momento en la trama en donde la araña está viendo sus recuerdos y la misma araña le dice: oye, de ver tus recuerdos hasta yo ya estoy sintiendo cosas. Entonces ahí es donde nos da como ese indicio de que la araña está relacionada con él mismo. En el fondo, ¿por qué la araña? Porque la araña puede representar creación, puede representar vida, puede representar muerte, pero además también, carnal, la araña, por ejemplo, eran muy claros: 3 ojos de un lado, 3 ojos del otro. Por ejemplo, estos 3 puntos pueden representar un triángulo, el triángulo puede representar el equilibrio. Entonces, la araña, de alguna forma, por todo el recorrido que ella le contó a él, de dónde venía, los agujeros negros que tuvo que pasar para llegar ahí con él, o sea, le habló: tengo experiencia, tengo recorrido, y esa experiencia me ha dado equilibrio, me ha dado sabiduría. Pero como estaba conectada con él, la araña podía representar la parte más sabia dentro de él. Ahora, nuevamente, ¿por qué araña? Porque al final la araña parecería atemorizadora, y a veces la parte más sabia de nosotros mismos, carnal, atemoriza nuestros aspectos más instintivos, nuestros desequilibrios, atemoriza esa parte a lo mejor que busca estas pulsiones negativas dentro de nosotros. Qué interesante que él tiene que salir al espacio a tratar de encontrar respuestas, a tratar de encontrar la verdad, y resulta que todo se lleva a un contacto consigo mismo. Pero a lo mejor si no salgo al espacio, si no hago ese viaje, no logro conectar con eso. Me llama mucho la atención porque al final de cuentas, aunque pareciera como una pérdida de tiempo el ir a buscar tan lejos cuando la respuesta está tan cerca de ti, parece una pérdida de tiempo, pero al final de
de cuentas las cosas son como son, y hasta me atrevería a decir que hay una inteligencia o esa sabiduría que ahí se le manifiesta, de alguna manera va moviéndonos, nos va llevando, va generando inquietudes, va generando que tomemos ciertas decisiones que al final de cuentas nos llevan a un lugar que quizá pensamos encontrar una cosa, pero luego me topo con otra. Entonces creo yo que esa parte del simbolismo entre el viaje, pero al final de cuentas está en mí, pero tenía que hacer ese viaje para conectarme con ello, creo yo que está muy padre y nos lleva a tratar de confiar en cada una de las experiencias que tenemos. A pesar de que en ocasiones no veamos el rumbo, no veamos claramente la dirección, por algo estamos aquí, algo vamos a sacar de esto, pero ahora que tenemos esta comprensión, darnos cuenta que lo más importante siempre va a surgir de nuestro propio interior. Algo se va a empezar a manifestar que nos vuelva a conectar con nosotros, quizá no en forma de araña, ¿verdad? Como en el caso de la película, pero al final de cuentas es algo que viene expresado por parte de nuestro interior. Oye, y la araña lo decía, carnal. O sea, la araña le decía al astronauta, le decía, es que, o sea, nosotros no nos oponemos a lo que va a pasar. O sea, nosotros no sentimos culpa porque fluimos con el universo. Ustedes, su raza humana, siente culpa. Entonces ahorita lo conecto con lo que estás diciendo, porque en el fondo hay cosas que tienen que ser así. Ahora, tú dices, salió. ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que siempre estaba añorando? Claro. Su casa. ¿La casa qué podía representar? Su centro, su equilibrio. Entonces, cuando él viaja, o sea, el simbolismo de dejar la casa es el simbolismo de permitirme adentrarme a algo desconocido, al desequilibrio. No sé qué va a haber en el desequilibrio. ¿A dónde va? Al espacio. O sea, sale de su centro, sale del equilibrio para ir al desequilibrio. Y esto a mí me hizo mucho sentido, carnal. Porque luego lo vemos hoy en día en la sociedad. O sea, la sociedad en ocasiones nos vende el siempre estar bien. O sea, nos vende el no salgas al desequilibrio porque esto es malo. Si lloras, cuidado, es malo, puede ser depresión. Pero espérate, o sea, dentro de nosotros hay tristeza. Necesito aprender a conectar con la tristeza, acercarme a ese universo que no conozco y ver qué me quiere enseñar ese universo que se llama tristeza. Entonces, me parece bien interesante porque es como una invitación a no le temas a ir a esta parte desconocida, porque en ese aspecto desconocido va a haber sabiduría y esa sabiduría al final del día te va a guiar a una conciencia diferente. Y cuando él empieza a hacer todo este viaje, empieza a tener problemas con su pareja. Al final de cuentas, la pareja que representa el complemento, la estabilidad, que de alguna forma vemos que él se estaba trastabillando en esa parte. Incluso la pareja decía, yo ya no quiero saber absolutamente nada de él. Tienen que ir sus colegas del trabajo a decirle, por favor, está en una misión muy complicada, pero creo yo que parte del simbolismo es ¿no? O sea, él anhelaba ese complemento, esa estabilidad. Y qué curioso, tenía que salir a perseguir esa inquietud, ese sueño, ese deseo para finalmente lograr ese complemento o esa estabilidad. Si no se va, probablemente los problemas se siguen dando, porque a veces en las relaciones de pareja es, te quiero todo el tiempo aquí conmigo, si te tengo todo el tiempo ya no voy a ser infeliz, ya no voy a tener problemas, pero los problemas siguen estando. Entonces él logra tener hasta cierto punto el valor de ir a perseguirse, porque creo que al final de cuentas me voy a perseguir a mí mismo y esto acaba convirtiéndose en el equilibrio dentro de su complemento. Se acaba complementando, se acaba conociendo, acaba aceptándose en muchas situaciones, porque no sé qué te parece a ti, carnal, ya ves la parte que al principio rechaza tanto la araña y al final hasta la abraza. ¿Qué opinas de esa parte? Tanto la empatía que llega a ver consigo mismo. Qué bonito eso, ese abrazo, qué bonito esa reconciliación que tuvo con la araña. O sea, al final la araña también le decía, pues ponme nombre. Si te hace bien ponerme nombre, está bien, ponme nombre, pero acéptame, pero reconóceme. Y entonces ese abrazo, esa reconciliación, se me hace bien interesante, carnal, porque es un símbolo también que nos permite aceptar la sabiduría que se encuentra dentro de nosotros. ¿Cuántas personas de pronto no se sienten menos? ¿Cuántas personas sienten inseguridad? ¿Cuántas personas sienten muchos aspectos en donde su autoestima queda abajo? ¿Sí?
Y entonces a estas personas, ¿qué les hace falta, carnal? Pues reconocer a la araña como parte de ellos, es decir, reconocer a esa sabiduría, aceptarla y decir, yo también valgo, yo también soy importante, yo también tengo áreas bonitas dentro de mí. Es cuando esta persona lo abraza o abraza a la araña, porque en esto que decías de la pareja que va teniendo problemas, etcétera, o sea, las personas al final, ¿por qué buscan la soledad? Un astronauta tiene que pasar tiempo solo. Y ella, cuando estaba en esta dinámica de hablar con su mamá y decirle, pues es que este muchacho siempre solo, o sea, se empieza a quejar de eso, pero ella le decía, pues así lo conociste, o sea, lo conociste con esos rasgos de soledad. Y en algún momento la soledad, por supuesto que es muy buena para poder escuchar estos aspectos internos, pero en algún momento la soledad puede ser patológica, porque a veces buscar la soledad me puede llevar a buscar un lugar seguro porque en compañía me siento incómodo, en compañía me siento inseguro. Entonces también, carnal, abrazar estos aspectos, reconciliarse y mirar esta parte que iba viviendo él con su pareja nos puede hacer notar cómo al final él se dio cuenta para romper esa soledad y le dice a ella, estoy listo. O sea, si volviera a tener otra oportunidad, no te vuelvo a dejar ir porque ya estoy listo para salir de la soledad. Ya la soledad no me es mi lugar seguro. Ya la compañía me es mi lugar seguro, ¿no? Tuvo que hacer ese viaje para finalmente darse cuenta. Y me gusta porque quizás nos pudiéramos centrar en el conflicto de pareja, ¿no? Y tratar de decir, ok, es el conflicto de pareja, a lo mejor él no la entendía a ella no lo entendía a él, pero creo que no es el propósito, ¿no? Al final de cuentas, la vida así es. Momentos agradables, que ahí los vimos, momentos desagradables, pero al final de cuentas, tanto las situaciones buenas como negativas nos van llevando a un punto, nos van llevando a ese viaje personal, a ese viaje interior en donde yo veo que la araña es como un puente entre él y la nube que estaba ahí, el origen de todo. O sea, se me hace bien interesante porque al final de cuentas la araña es el vínculo, es el puente para que él se pueda conectar finalmente con todo. Y la araña en algún momento tiene que prácticamente acabar para que él se pueda conectar con esa parte del todo. Entonces, ¿cómo ves ese simbolismo? Como yo te llevo, te abro un poquito los ojos, conéctate con todo, no dependas de mí, yo aquí me quedo, síguele, ¿no? Fíjate qué fuerte, qué interesante, porque ahí nuevamente conectamos con que es un viaje al interior, porque cuando él llega a esta nube, al origen de todo, o sea, no empieza a escuchar voces de civilizaciones, de otras personas, no, ahí está su historia, ahí están sus recuerdos, ahí están sus pasos, todo escrito perfectamente, hay sonidos, hay imágenes, hay colores, pero todo tenía que ver con él, carnal. Entonces, ahí volvemos a conectar con este punto, es un viaje interior. Me encanta, hasta me puso chinito lo que acabas de decir de la araña, cómo era el puente y cómo al final la araña se desintegra, ¿sí? Porque al final del día podemos hacer como este vínculo en donde la araña representa al ser interior, representa al sí mismo, esta parte positiva, y desde la psicología transpersonal, la idea es que en algún momento podamos fusionarnos con ese sí mismo, que entre el yo y el sí mismo no haya diferencia. Este tipo de conceptos lo manejaba mucho Ken Wilber, lo manejaba mucho Carl Jung, lo manejaban mucho Manuel Almendro, etcétera, y de pronto quizás por eso podemos ver cómo la araña se desintegra, claro, ¿sí? Y de pronto se convierte como en polvo de estrella y se desintegra, pero es porque probablemente logró esa unión con el sí mismo, y el sí mismo pareciera que muere, pero no muere, porque si te fijas después de ahí, cuando habló por teléfono con su esposa, hablaba parecido a la araña, o sea, hablaba más pausado, hablaba más sabio, hablaba de manera distinta. Entonces, híjole, me hizo mucho sentido esto que acabas de decir, carnal. Sí, me acuerdo ahorita de la frase que por ahí se habla mucho, que está escrita en el templo de Delfos, que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás prácticamente todo, ¿no? Conocerás a los dioses, conocerás todo. Y creo que fue algo parecido a lo que ocurre aquí. Pensamos que vamos a encontrar el meollo, como bien lo señalaste, de la historia de la humanidad, del inicio de todo, pero al final de cuentas todo acaba siendo importante
porque yo estoy aquí o porque tú estás aquí. Y la historia que realmente le interesaba a él o que le iba a ayudar a él, pues era la propia. Entrar en contacto con esta parte equilibrada de sí mismo, que al final de cuentas, creo yo que es la parte interesante. El camino interior o el camino de conocimiento interior al final te acaba equilibrando. Acaba haciendo que tengas una mejor calidad de vida, un mejor estado de salud, mejores relaciones. Aunque al principio pareciera caos, finalmente acaba ocurriendo lo que él tanto buscaba, ese equilibrio, ese complemento, esa vida estable, y de alguna forma tuvo que perderse para finalmente pues encontrarse nuevamente. Completamente, carnal. Incluso también por eso, probablemente el símbolo del nacimiento. Digo, no tal cual del nacimiento, sino del embarazo, perdón. O sea, es muy significativo cómo la araña le hace mirar cuando su esposa abortó. Entonces, vamos a pensarlo así, imagínate, cuando una mujer está embarazada, la pareja que se encuentra en esta etapa de embarazo, cuando pasan los 9 meses, no solo hay un nacimiento, desde mi perspectiva considero que hay 3 nacimientos, el del bebé, la mamá nace otra vez porque muere a su antiguo yo y nace a una experiencia distinta, a características incluso diferentes. Características de personalidad, su conciencia crece. Papá también una parte de él nace porque va cambiando. El convertirse en papá, el convertirse en mamá, les va haciendo cambiar de manera distinta. Entonces, el símbolo del embarazo tiene que ver con el símbolo de algo iba a nacer en él, algo iba a nacer en ella. Por eso la araña le hace ver cuando fue el aborto, o sea, no se logró. Porque mira cómo estabas, no aprendiste, mira lo que era más importante para ti, no nació nada en ti. Entonces ahora tienes la oportunidad de que nazca algo en ti. Entonces lo conecto mucho con esto que dices del equilibrio, de lo que representa la pareja y de lo que representa también el tema de que estuvieran embarazados. Creo yo, carnal, ya como para ir cerrando un poquito el tema, el punto importante de todo esto, al final de cuentas, tiene que ver mucho con la confianza. Si yo confío en lo que vivo, en mi experiencia de vida, toda situación me conduce finalmente a encontrarme nuevamente a mí. A veces las situaciones pudieran parecer, como en la película, amenazantes, y quizás desconfío y me escondo un poquito, pero si al final me doy esa oportunidad y me entrego a la confianza, al final de cuentas la recompensa puede ser grande, porque me voy a empezar a conocer, voy a darme cuenta de mis capacidades, de mis verdaderos deseos, porque creo que es muy diferente los deseos que tenemos a un nivel superficial y los verdaderos deseos que están en nuestro interior. Y una vez que nos permitimos caernos, equivocarnos, levantarnos, obtenemos este aprendizaje y esta experiencia que al final de cuentas nos lleva a conectar con nuestra esencia y a hacer que nuestra vida pues tenga ese sentido, darnos cuenta para lo que realmente estamos aquí y empezar a tomar decisiones centradas en ese propósito o en ese sentido de vida. Completamente, carnal. Fíjate, a mí me gustaría ir cerrando con esta parte en donde la invitación que nos hace la película es: no le tengas miedo a lo desconocido. Si de pronto estás viviendo una vida equilibrada y llega una situación y te desequilibra, vamos a llamarle a esa situación ansiedad, ¿sí? Llega la ansiedad, te desequilibra, es un universo nuevo, explóralo, llega al origen de eso. Y cuando llegues al origen, permítete que aflore esa parte positiva, esa parte sabia dentro de ti, que te muestre, que te enseñe, que te guíe, que te diga el propósito. Y una vez que te abras a esto, podrás de alguna manera crecer en conciencia, crecer en equilibrio. Entonces, yo creo que la idea es que nos preguntemos cuáles son esos universos desconocidos a los que le tenemos miedo, ¿sí? Y si en algún momento llega, en lugar de rechazarlos, en lugar de culpar a otros, navegarlos, explorarlos y que eso nos ayude, carnal, para hacer un viaje a nuestro propio interior. Claro, claro. Carnal, quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a que si no han visto la película, que la vean y que nos platiquen qué les deja a ustedes, qué te deja la película, qué sensaciones, qué reflexiones, y espero que a todos nos motive en entregarnos más a la vida, a nuestro viaje personal, que al final de cuentas siempre busquen llevarnos a esa parte interior. Carnal, pues un gusto como siempre. Igualmente, carnal, un gusto. Gracias a todas las personas que se suscriben, que comparten, y carnal, pues nos vemos en la próxima. ¿Sale? Hasta la próxima. Hasta la próxima, carnal.